Hola a todos. Al ver que a muchos les gustó el primer vídeo de personajes que deberían jugar en otra posición, traigo una segunda parte, que en Inazuma las segundas partes siempre son mejores, bueno, menos en Orión. Si te ha gustado este vídeo, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita, eso me ayudaría mucho y te lo agradecería. Puedes ver el contenido del canal y ver los vídeos anteriores, que hay uno nuevo cada semana. Sin más que agregar, empecemos. Yo vi primero la serie de Chrono Stones antes de jugar los videojuegos, y mi arco favorito fue el de la época Sengoku y todo lo concerniente con Nobunaga Oda. La razón por la que el Ishindo hiciera Miximax es porque necesitaban un mediocampista líder, táctico y demás. Vale, te lo compro, pero voy y juego Chrono Stones, ficho a Nobunaga y me doy cuenta que el tipo es un delantero centro. No sé si es por error o la costumbre que tienen los programadores de poner a todo personaje con gran diseño de delantero siempre, por lo que yo haría que el gran señor Oda fuera un mediocampista, tal cual, así como lo es Ricardo, y darle lógica al Miximax de ambos. El Meteoro Blanco es uno de mis personajes favoritos del Frontera Internacional, y es uno que siempre busco fichar. Pero hay algo que debo de confesar. Nunca le he usado de delantero, siempre de medio ofensivo. Y es que por sus características mencionadas en el juego y su forma de ver el fútbol y demás, debería ser mediocampista. Además, todos los pupilos de Ray Dark son mediocampistas, y este era uno muy interesante, sumado a que la mayoría de equipos principales del Frontera Internacional no tienen un mediocampista como figura, quitando al Unicorn con Eric y tal vez los Dragones de Fuego con Choi, porque Byron no jugó de mediocampista, y pues Nakata solo jugó unos pocos minutos, por lo que casi no lo cuento. Además, los ojos del mundo estaban puestos siempre en Paolo. El bisnieto de nuestro protagonista es delantero según los videojuegos, y puede ser que se use allí, pero yo siempre lo he visto como mediocampista. Aprende técnicas de bloqueo, regate y tiros, excelente para un mediocentro. Y si no estoy equivocado, creo que en la película lo presentan y usan como mediocampista, creo. Y así lo hubieran dejado, pues me parece que en esa posición podría ser más utilizado que de delantero. Y si Haru es delantero, Mark es portero, Kanon mediocampista, ya tendrías cubiertas 3 posiciones de 4 para la familia Endo, o la familia Evans. Lo he mencionado en ocasiones anteriores y vi que muchos comparten mi opinión, y es que Harley como defensa está desaprovechado. En el anime no aprende super técnicas de bloqueo, algo fundamental para un defensa, y tiene un muy buen tiro largo, y otro tiro que también es muy bueno. Además, según la trama, el fuerte de este tío es su potencia de disparos. Ser un delantero le hubiera venido muy bien a la trama, en especial porque en la saga Alius buscaban un delantero cuando Shaun colapsa, y más que Suset sí hubiera hecho algo sin dudas. Hasta podría decirse que siendo defensa marcó más goles que otros delanteros que ha tenido el Raimon. Y sé que me dirán que sus disparos largos pudieron haber servido para encadenar tiros, pero eso no se mostró en la serie, y no creo que hubieran tenido intención de hacerlo. Nathan es una de las principales caras en la serie original, y es un personaje muy querido. Es un gran velocista y ser lateral me parece que estaba bien en principio, pero eso que no haya aprendido una técnica de bloqueo hasta su versión oscura me parece raro, y lo absurdo es que la aprendió cuando su versión oscura es un delantero. Si no estoy mal, en la trilogía principal solo aprende robo rápido en el primer videojuego, y en el anime empiezan a usarlo como mediocampista en la mayoría de partidos del fútbol Frontera Internacional, a pesar que en los juegos se sigue diciendo que es un defensa. Los que ven fútbol saben que cuando un lateral es muy ofensivo, se le tiende a subir de mediocampista carrilero o hasta de extremo para aprovechar su velocidad. El ejemplo más claro es Gareth Bale, y jugando como mediocampista por las bandas, lo dejas en una posición intermedia entre defensa y delantero, aportando en ambas. Es que con Alpha y Gamma me hubiera parecido más que interesante ver a un capitán del protocolo Omega por posición. Beta como delantera está bien, y no es que Alpha y Gamma no lo estén, pero eso que sean todos delanteros pierde gracia. Gamma personalmente tiene dotes de mediocampista, además que su espíritu guerrero es de regate, mientras que Alpha como defensa hubiera destacado mucho, además que su personalidad le daba para ser un eje en defensa sin duda. Y así tenías un miembro del protocolo Omega por posición. Creo que un cambio de posición le hubiera sentado muy bien a este personaje, y es que Steve recuerda que en los emperadores era defensa, y así hubiera destacado de mejor manera en el Raimon inicial, y una pareja de centrales aire-montaña con Jack hubiera sido muy bien. Y bueno, creo que eso habría beneficiado a un personaje que es popular tanto en el fandom como para los mismos productores de la franquicia. El Gorras, como fue bautizado por Samu SG, es un líbero, pero en las primeras filtraciones de Ares se mostraba como mediocampista, por lo que ser un jugador más adelantado hubiera estado bien.
Si mencionamos que Asto debería ser defensa anteriormente, Komensaku lo pondría como delantero, tomando el lugar del anterior. Y es que un defensa sin técnicas de bloqueo, pues para eso mejor lo pones en la ofensiva, donde te hubiera aportado con goles, y donde hubiera formado un buen tridente con Kosomaru y con Goujin. Sanford en la Royal es buen delantero, pero conforme fue avanzando la serie, en especial cuando se une a Japón, vemos que más como delantero, su puesto ideal podría ser de mediocampista, pues sus regates no están muy mal. En Inazuma Japón legendario lo usan de defensa. Como lateral hubiera también destacado, pero yo mejor sí lo dejo como mediocampista, junto con Yude Caleb, y así darle más oportunidades a este jugador que en lo personal me agrada, y creo que su elección para el combinado nacional estuvo bien hecha. Lástima que Jordan se lesionó, pero el que lo reemplazó lo hizo bien. Esto va a parecer algo fuera de lugar, pero siempre creí que Osrock debió ser portero en lugar de delantero. Desde su primera aparición pensé eso, y más por el opening japonés de Galaxy al verlo con guantes. Llegué a casi estar seguro que lo era, y me hubiera gustado que lo fuera, que fuera un portero, pues así sería como el portero más fuerte del tercer juego de Go, como pasó con Héctor en Inazuma Eleven 3. Y darle oportunidad a un portero en el equipo villano hubiera estado muy bien, pues Quentin lo hizo de maravilla, aunque no fue fundamental en la trama como lo es Osrock. Y ver ese duelo de él contra el Alpha Eleven y tratar de parar la Tierra Infinita hubiera sido algo simplemente épico. Hablemos un poco de Hayami. Yo sé que no tiene mucho cariño el fandom, pero si algo aprendí es que el pana en los juegos está muy bien como defensa. ¿Por qué no aplicarle un Casemiro invertido? ¿Pasarlo de mediocampista a la lateral? Porque la formación del Remo no aprovecha su velocidad, y ya que es bueno en defensa, creo que el lateral queda muy bien. Y de paso, mandas a Subaru al mediocampo debido a su corpulencia. Sería un buen contención. Yo creo que tanto Subaru y Maseujin salen ganando en este cambio de roles. Como un bonus extra, cuando escribía este guión había anotado a Frank para hacerlo portero, pues aparte de tener una gran fuerza de brazos, es muy bueno con los pies, como actualmente el fútbol exige ser a los porteros. Sin embargo, es muy lógico que sea defensa, pues también en el fútbol actual hay defensas modernos que tienen una gran salida con el balón, y juego de pies muy bueno, incluso con mejor habilidad con los pies que muchos delanteros, por lo que decidí descartarlo de último minuto, además que me iban a llover puteadas si sacaba a Terry. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el video con tus amigos. Recuerda dejar tus opiniones y recomendaciones en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima para más contenido y recuerda que esto es fútbol en otra dimensión.